Aleluya. Bendiciones, iglesia. Es un privilegio, un honor muy grande estar en este lugar donde se siente desde que ingresamos aquí la presencia del Señor de una manera tan fuerte y tan poderosa en esta su casa. Así que toda la gloria y toda la honra es para Él. Amén. Aleluya. Quiero, así como usted está, también bendecir la vida de las personas que me acompañan en esta oportunidad: el pastor Malaquías Belén, el pastor Robert y su esposa, la pastora Loren, y una líder de su iglesia, Teresa, y también a través de Isaúl Rosario, también, que hizo la conexión. Y pastor, muchas gracias por el privilegio que me da de estar en este lugar. Quiero que levante su mano al cielo, por favor, y declaren esta noche que la palabra que usted va a recibir va a caer en buena tierra. Dile: Señor, yo soy buena tierra. Y dile: Señor, esta palabra no va a caer entre espinos, esta palabra no caerá entre pedregales, esta palabra no la robará el enemigo, no quedará, Señor, en tierra muerta, sino en una tierra fértil. Y dile: Señor, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta a dar el fruto de esa palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Yo quisiera que hace unos minutos, tome asiento por favor, hace unos minutos escuché o leí en la pantalla que decía: Dios te dice. ¿Podemos colocar ese anuncio, por favor, el que dice Dios te dice? Me causó impresión el título, de la forma como es enfático. Es una orden. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Entonces, léelo conmigo. ¿Qué dice? Dios te dice. Ahora tiene un signo de admiración. ¿Cómo lo leería entonces? ¿Cómo lo leería con signo de admiración? A ver. ¿Cómo cambian las cosas con los signos, verdad? Ahora, al decir Dios te dice, cuida mi casa, primero, ¿qué dice? Léanlo todos, por favor. ¿Qué dice? Segundo, tercero y cuarto. Muchas gracias. Dios te dice, cuida mi casa. Y aunque he venido hablando de la intercesión, que es el mensaje que desde Bogotá, Colombia, Dios me dio para poder traer a esta hermosa República Dominicana, desde que llegué he recibido varios saludos, y lo primero que me dicen es: ¿usted es dominicana? Y yo parezco, pero no. y siempre me asocian aquí, y yo digo: Señor, gracias, porque me he sentido como en casa realmente a través de personas tan maravillosas que Dios ha puesto a mi alrededor. Y este mensaje fue primero impartido en mi iglesia en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde junto con mi esposo pastoreamos. Y cuando hablábamos a la iglesia de lo que es la intercesión, que le voy a hacer un resumen porque realmente son dos mensajes y voy a ir a la segunda parte. Nosotros necesitamos una iglesia que vaya más allá en la oración, que el nivel de oración sea una oración de intercesión, y no solo el grupo de intercesión de la iglesia, es toda la iglesia en ese nivel. Es toda la iglesia, como cuando usted empezó su etapa escolar, empezó en los años pequeños, pero no se quedó ahí. Usted fue creciendo y adquiriendo un conocimiento. En la oración necesitamos avanzar. Una iglesia sin intercesión es una iglesia desnuda, es una iglesia que está descubierta. Pero cuando la oración intercesora está en todos, eso es algo que fluye y cambia la atmósfera. Esa oración intercesora no es solo aquí dentro de la iglesia, es en su casa, en su hogar, en su familia. Como familia, el altar familiar no puede faltar, y ser ese tiempo, tener ese tiempo de oración. Esta palabra estaba basada en Ezequiel 22, donde el Señor habla y menciona todos los pecados que Jerusalén había cometido, y donde dice en el verso 30 que en medio de todo lo que estaba pasando en esa ciudad, todo el pecado que había, dice el Señor: busqué quien hiciera vallado y no lo hallé, busqué quien intercediera por la ciudad y no lo hallé. Entonces mi ira descendió. ¿Y qué pasa con la oración intercesora? Cuando nosotros vamos a la escritura, entendemos que la oración, cuando pasa a un plano diferente, es una oración que evita juicios, es una oración que tiene un poder mayor, un poder sobrenatural. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque debemos aprender, es algo que se debe aprender. El Señor dijo: cuando oren, no oren haciendo vanas repeticiones. Cuando oren, no crea que es solo pedir, pedir, pedir.
Cuando el Señor deja el modelo del Padre Nuestro, el Padre Nuestro jamás en ninguna parte del mundo va a empezar con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Empieza así? No. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza a exaltar su poder, su grandeza, todo lo que Él es. Y obvio que hay que pedir por nuestras necesidades, pero ya es casi al finalizar. Y nosotros hemos creído que la oración a veces es solo para pedir por nuestras necesidades, pero la oración tiene un valor mucho más allá, que usted cada vez que lo encuentra va a querer pasar el tiempo orando, que usted cuando lo entiende no va a decir, ay, no, es que oran tan largo que yo ya no sé qué decir, sino que usted va a entrar en ese fluir de oración, en ese fluir de intercesión, y las cosas van a cambiar. Cuando vamos a la escritura entendemos, se lo digo rápidamente porque quiero llegar al mensaje que me dio el título, lo que leímos ahí. Dios te dice, cuida mi casa, porque necesitamos cuidar esta casa. Y estas son algunas recomendaciones que están ahí. Apague el celular. Ahora, enfatizo en que dice, Dios te dice, no dice los pastores dicen. ¿Quién dice? Dios. Y le aseguro que a pesar de que dice, que está escrito, Dios te dice, muchos no apagan el celular. Muchos tiran la basura adentro. Pero está diciendo, Dios te dice, cuida mi casa. Entonces, cuando vemos a través de la intercesión en la historia, vemos hombres como Moisés que aprendieron que la oración iba más allá. Él fue el hombre que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios y saber y tener momentos de intimidad con el Señor tan fuertes que lo llevaron a ser uno de los intercesores que marcaron la historia. Cuando el pueblo de Israel en Éxodo 32 comete el pecado del becerro de oro, el Señor está enojado, indignado con el pueblo y le dice a Moisés, le dice, yo voy a castigar este pueblo, pero a ti te voy a poner en tal y tal lugar. Y Moisés dice, no, Señor, no. Si no los vas a perdonar a ellos, dice, ráeme a mí también del libro, no me escribas en el libro. Y otra versión dice, si ellos han de morir, mátame a mí también. O sea, no vemos un Moisés que quería tomar ventaja o juzgar al otro, sino entendía cómo la intercesión puede cambiar las circunstancias. Y la oración intercesora no es para mí, es para otros. Y cuando aprendemos a orar por otros, hay una bendición mayor. No debemos ser tan egoístas en nuestra oración, sino aprender a ser intercesores, tanto por qué orar, y necesitamos aprovechar bien el tiempo. Otro de los hombres que empezaron, ahora toda la oración y todo lo que pasaba cuando ellos ingresaban al tabernáculo y toda la importancia que usted ha leído en la escritura que había desde que designaron ese lugar para que la presencia de Dios allí estuviera. En el tiempo de Salomón edifican un templo. Edifican un templo para el Señor, donde al dedicarlo a Él, si usted va al libro de Reyes, usted va a encontrar cómo Salomón decía que toda oración que se hiciera en el lugar que había sido dedicado para el Señor, Dios desde los cielos iba a oír, iba a perdonar, iba a sanar, iba a restaurar. Por eso hay una importancia y un secreto tan especial cuando venimos a su casa, porque aquí en este lugar es el lugar donde se invoca solo su nombre, es el lugar donde fue dedicado para Él. Y por eso hay un secreto que nosotros debemos descubrir día a día, de que cuando estamos pasando momento de aflicción, momento difícil, lo que sea, este es el primer lugar al cual tenemos que llegar. Esta es la primera parte donde debemos venir corriendo y decirle, Señor, hoy vengo porque en esta tu casa hay bendición, porque en esta tu casa hay respuesta. Cuando nosotros entendemos eso, cada vez que tenemos la oportunidad, declararíamos lo que dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Usted debe salir desde que sale de su casa, desde que se está preparando para este lugar. Usted debe salir con gozo, con alegría, porque usted debe decir: algo grande hay para mí en la casa del Señor, algo especial hay para mí en la casa del Señor. Ahora, el intercesor es un intermediario, alguien que pide a favor de otros. Otra persona intercesora, hablando de Moisés, en medio de todas las veces que el pueblo falló, lo quiso hasta eliminar, estaban en contra, nunca su corazón estuvo lleno de resentimientos, de odio. Era alguien que caminaba libre. Y Moisés enfrenta una de las situaciones que todavía las vemos, y es como a veces los más cercanos, y en este caso la familia, murmuraron de él. Entonces Aarón y María empiezan a hablar y a declarar: pero ¿acaso no habla el Señor también por nosotros? ¿Acaso no habla el Señor por ti y por mí? ¿Y quién los escuchó? El Señor.
Y cuando viene el Señor los llama a los tres. O sea, Moisés no escuchó, pero el Señor se encargó de contarle lo que sus mismos hermanos estaban hablando. Y los llama a los tres al tabernáculo y los coloca allí, y el Señor le da dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra Moisés? Y le elogia a Moisés, dice palabras muy bonitas acerca de él. Y había una ley que se cumplía para el que murmuraba, y era ¿cuál? La lepra. Era la lepra. Por lo tanto, esa lepra vino como consecuencia a la vida de María. Nosotros a veces entendemos y sabemos que ser chismoso, tener murmuración no trae bendición para nada. Pero aún así se extiende. Pero ahí vemos un hombre como Moisés que se da cuenta que su hermana está leprosa, y lo que dice Moisés delante del Señor es: yo te ruego que la sanes ahora. Porque un intercesor no tiene tiempo para odiar. Un intercesor no tiene lugar en su corazón para el odio, para el resentimiento. Un intercesor camina libre porque está en conexión con el Espíritu de Dios todo el tiempo. Por eso cuando usted en el momento que tengamos más adelante de oración, aún personas que le hayan hecho daño, usted va a orar y los va a bendecir, porque es la orden que tenemos. Cargar con resentimientos, con odios, con cosas en el corazón, estancan nuestro crecimiento, estancan el propósito. Pero este hombre era un intercesor que le dice: yo te ruego que la sanes ahora. Yo no quiero verla mal. Pudo haber dicho y qué feo es cuando uno se entera que X o Y persona dijo algo. Cómo se duele uno y cómo el corazón se cierra. Pero cuando el Señor veo un corazón como el de Moisés, que te ruego que la sanes ahora, no tiene lugar para eso. Así que por eso debemos crecer en nuestro nivel de oración, para poder ir sanando también interiormente tantas cosas que quieren venir a estancarnos. Otro hombre que intercedió fuerte en un momento difícil fue Josafat. Esa historia está en 2 de Crónicas capítulo 20. Se enteró que los enemigos venían contra él, y dice: Josafat sintió temor. ¿Cuántos han sentido temor en medio de una situación difícil? Todos. Y dice: sintió temor. Pero él como rey, él como autoridad, dice, convocó de una vez ayuno y oración con todo el pueblo, con los niños, con los hombres, con las mujeres, con el anciano, con los gobernantes. Todo el pueblo entró en ayuno. Y después de que convoca el ayuno, dice: todos nos vamos a la casa, al templo del Señor. Por eso cuando la iglesia, que está puesta para hacer luz en medio de tinieblas y para batallar aquí y establecer el reino de Dios cada día, toda debe estar unida en el mismo nivel de oración para establecer los diseños que Dios ha puesto para este lugar, para este territorio, para esta casa. Y dice la escritura que él como autoridad llevó a todo el pueblo al templo, y no empezó la oración. Allí está escrito que no empezó la oración diciendo: mira los enemigos, mira los moabitas cómo se levantaron contra nosotros. Empezó la oración diciendo, exaltando el nombre del Señor, exaltando el nombre del Señor. Y al final de la oración empezó a decir, porque cuando el rey, no nombra a Salomón, pero dice: y un rey estableció que toda oración que se hiciera en el templo, tú ibas a escuchar. Entonces él estaba diciendo: Señor, en medio de esta situación tan difícil, por eso todos estamos convocados aquí, porque en tu casa hay respuesta, porque en tu casa hay bendición, porque en tu casa hay sanidad, porque en tu casa hay libertad. Y por eso le felicito a usted que ha venido hoy a este lugar, porque ha entendido que en esta, la casa del Señor, hay bendición para su vida. No un día, siempre. No solo los domingos, siempre. Porque hay gente que dice: yo no tengo tiempo. Y vuelvo y digo y reitero esa enseñanza que recibí. ¿Cómo vamos a decir que no hay tiempo para el dador del tiempo? ¿Cómo vamos a decir que no tenemos tiempo para el que nos da absolutamente todo? Y necesitamos nosotros empezar a organizar muchas áreas en este templo que somos nosotros también, porque somos templo del Espíritu Santo, como también en su templo, donde habita y está establecido según su palabra. Entonces Josafat empieza a orar y empieza a declarar esa oración. Y dice que el Espíritu del Señor vino sobre otra persona y empezó a profetizar lo que iba a pasar. Él era el rey, él era el que había convocado el ayuno, pero el Espíritu se movió a través de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un mover espiritual, que cuando hay una unidad en el Espíritu, aquí se puede convocar, clamar, y Dios puede usar a cualquiera de aquí para levantar su voz y para hablar un mensaje que trae vida, que trae esperanza, porque todos somos sus hijos.
todo en el orden de Él, como está escrito en la palabra. Ahí les estoy haciendo un resumen así medio rápido de lo que fue mi primera enseñanza acerca de la intercesión. Pero a pesar de que hombres como ellos, Josafat, aún Isaías, cómo intercedían, Daniel, cómo oraban a favor de otros, el pueblo, en medio de toda su desobediencia, el pueblo de Israel, por su pecado, por su idolatría, permitieron de alguna forma que el templo fuera destruido. Jeremías, más de 25 años, 23 años, estuvo dando una palabra profética diciéndoles qué debían hacer para no ir cautivos a Babilonia, pero el pueblo no obedeció. Y son muchas las situaciones que a nivel como templo, por desobediencia, podemos estar pasando y podemos estar viviendo. Y a nivel como estructura, como llamado, como ministerio se puedan presentar. Pero la mano del Señor siempre está para restaurar, para levantar, para dar una nueva oportunidad. Pero lo que debemos es obedecer. Entonces, para entrar ahí les resumí cómo nosotros la intercesión es bien importante, la oración. Y vamos al libro de Esdras. Ahora sí le invito a abrir la escritura en el libro de Esdras. Esdras, y lo va a ver vamos a todos los que trajeron la Biblia. Mira el capítulo 1, aunque no lo vamos a leer. Se lo voy a resumir porque, ¿sabe una cosa? Si estos días que he tenido la oportunidad de enseñar y predicar, por la gracia y el favor de Dios, les he hecho una pregunta y se las voy a hacer a ustedes. Si usted escucha a alguien, va a un médico, va a una cita médica, y el médico le dice, puede que sea una migraña, como puede que sea algo más grave, o quizá no sea algo tan grave, ¿usted confiaría en un médico así? O uno necesita un abogado, y el abogado o el doctor en leyes, yo creo que una ley por allá dice, quién sabe dónde, pero una ley dice que usted puede salir bien de aquí. No me la sé, pero dice, ¿usted cree en un abogado así? ¿Le darías su dinero para que lo defienda? Ahora, nosotros no podemos ser ignorantes de esta palabra y estar diciendo, por allá en la Biblia dice, yo creo que el Señor dijo. A veces le colocan al Señor cosas que dijo y Él no dijo. Hay un dicho muy popular en mi país que es, ayúdate que yo te ayudaré. Y como la gente no lee la Biblia, dice, así como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Eso nunca lo dijo. Y si usted lo encontró, dígame en dónde. Pero no sabemos la escritura, pero sí sabemos los dichos de fuera. Porque pocas veces nos preocupamos por amar la escritura, por conocer la esencia del Dios de quien somos y, como dijo Pablo, y a quien servimos. Usted no puede hablar de alguien que no conoce. Y cuando usted habla de alguien que no conoce, usted puede estar incurriendo en un chisme porque puede estar hablando cosas que se inventaron. Pero cuando usted conoce a alguien, y una amistad se va fortaleciendo cuando usted a medida, cada día va conociendo a la persona. Se va fortaleciendo. Para usted decir, quiero a alguien, amo a alguien, ahí debe haber una conexión. Y la conexión que tenemos a través de su espíritu y de su palabra. Y en el libro de Esdras, en el capítulo 1, usted va a encontrar cómo hay un decreto del rey Ciro, donde Dios le da la orden a Ciro que bendiga al pueblo de Israel y que le dé la plata, el oro, el ganado, todas las ofrendas, todo para la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, porque tenían que reedificar el templo, reconstruir el templo que había sido destruido por el pecado, que había sido destruido por la desobediencia, y en esta oportunidad Nabucodonosor se había encargado de hacerlo. Entonces el Señor da la orden a través de Ciro, y en el capítulo 2, mira, habla de los que volvieron con Zorobabel, y en el capítulo 3, que es donde vamos a empezar rápidamente a leer, dice restauración del altar y del culto. El verso 1 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo. ¿Cómo se juntó el pueblo? ¿Cómo se juntó el pueblo? Como un solo hombre. La unidad espiritual es necesaria. Nosotros nos podemos unir en eventos, nos podemos unir en cosas para hacer, y es bien, pero debe existir una unidad que es la unidad en el espíritu, como lo dijo también el apóstol Pablo. Se unió el pueblo como un solo hombre, y dice que se levantaron Josadac, sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés, el varón de Dios.
Y dice, ahí empieza cómo estaban ya ofreciendo, otra vez empezaron como a tomar fuerza para ofrecer lo que había que ofrecer en medio del templo. En el verso 7 dice que luego dieron todo el dinero a los albañiles, a los carpinteros, echaron los cimientos, empezaron a reconstruir. Y cada vez que usted en su vida quiere reconstruir algo, una área de su vida, sea su intimidad, su carácter, su familia, algo que usted dice yo voy a reconstruir, ¿cuánta lucha enfrenta? ¿Es así o no es así? Porque el enemigo siempre va a estar ahí a la expectativa que usted no sea mejor, que la persona siga siendo un mediocre, que la persona siga siendo alguien que no avanza en el reino, porque ahí lo tiene más que tomado. Pero aquí vemos ya usted le dejo todo eso de tarea. En el capítulo 4 viene un título que dice: los adversarios detienen la obra. O sea, vemos cómo a pesar de que había un decreto de que debían reconstruir, edificar, y ellos empezaron con alegría, y ellos empezaron con todo el ánimo y lloraban de alegría. Dice que unos lloraban de alegría, otros lloraban de tristeza, pero lloraban porque estaban reconstruyendo. Enseguida se levantan los adversarios, y cuando se levantan los adversarios es cuando la iglesia, cada persona, cada familia debe entender que ahí es donde el nivel de oración tiene que ser otro. No es tiempo de desanimarnos, no es tiempo de, a veces cuando se enfrenta el adversario, la oposición, la gente se va de la iglesia, apaga su celular, uno no lo encuentra por ninguna parte, no quiere regresar porque le echa la culpa a la iglesia, a Dios, y no entiende el proceso en el cual debe estar preparado, listo, lista para hacer la batalla que está enfrentando. ¿Cómo la va a hacer? Y dice ahí en el capítulo 4, leo la versión internacional: cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Eran enemigos que se querían hacer pasar como amigos. Es gente que viene y que está y puede estar tan cerca, pero viene con una misión de hacer daño. Y por eso la iglesia, cuando está intercediendo, cuando está todo el tiempo activa en oración, va a encontrar y va a poder derribar y ver a través de los dones del Espíritu qué es lo que ha venido, a veces al liderazgo, a veces a las familias, a veces a los jóvenes. ¿Qué es lo que está viniendo? Y ellos vienen y se presentan como amigos, aunque estaban haciendo oposición. Yo les decía antenoche, hablaba y decía, hay gente que hay que preguntarle: ¿usted de parte de quién viene? ¿Viene de parte de Dios o viene de parte del diablo? Porque vienen con intenciones que no son las correctas. Y la iglesia tiene que estar muy despierta y activa. Y usted en su casa, en su templo como tal, también debe estar muy despierto y muy activo en la oración para poder identificar a aquellos opositores. Y dice el verso 3: pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel les respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, el rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron, dice esta versión, a desanimar y a intimidar. ¿Cuántas veces la misma iglesia, su misma vida, el mismo liderazgo viene a experimentar el desánimo y la intimidación de otros? Una persona que tal vez no salieron las cosas como se esperaba y con su lengua empezó a vociferar y hablar y a dañar el ambiente, la unidad y la paz que se tenía dentro del grupo de trabajo. Y nosotros necesitamos empezar a ver que eso no es nuevo, que eso viene a través de los tiempos. Y dice que a través del desánimo y la intimidación, para que ellos abandonaran la reconstrucción. ¿Para que ellos qué? Abandonaran. Yo los felicito porque el templo está muy bonito, muy hermoso, pero yo le aseguro que mucho tiempo no estuvo así. Y cuando uno está construyendo, cuando uno está haciendo, que uno no le ve todo, está gris, todo está sin pintar, poca gente viene a ayudar, a decir que se ofrece, porque pocos dan por algo que se está construyendo. Pero cuando todo está bonito, ay sí, qué bonito, pero no estuvieron cuando se estaban echando los cimientos, pero no estuvieron cuando se estuvo levantando el lugar.
Por eso, si usted lo ha hecho desde que empezó, desde que Dios lo puso, tal vez no en el tiempo cuando empezaron, pero desde que llegó ha sido fiel, ha sido firme, usted tiene grande recompensa delante del Señor, porque es su casa, esta es su casa. Y dice ahí la escritura, el verso 5, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirle llevar a cabo sus planes. Y dice, esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. O sea, aunque había un decreto de darles todo a nivel económico para la construcción, se levantó otro decreto para impedir la reconstrucción. Y sigue diciendo el verso 6, también al comienzo del reinado de Jerjes, aquellos enemigos, o sea, no se quedaron quietos. No sé el periodo que haya pasado de un reinado al otro. Vamos ya de Ciro, ahora vemos que pasó a Darío y ahora está nombrando a Atajerjes. Y dice que en el comienzo del reinado, aquellos enemigos también enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y cuando él llegó a ser rey de Persia, también llegaron a él estas personas, Bislán, Mitridates, Tabel y sus demás compañeros, le enviaron una carta que fue traducida al arameo. O sea, en las diferentes secuencias de reinado siempre se levantaron personas para impedir, para que no avanzara. Y dice que le mandaron la carta que decía: el comandante Rejún y el cronista Sinsai escriben esta carta junto con sus compañeros, los jueces, los gobernadores y los funcionarios de Persia, Erec, Babilonia y Susa. Esta carta la suscriben también las demás naciones que el grande y noble Asnaspar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al oeste del río Éufrates. O sea, era una carta poderosa. Era una carta que iba firmada no por cualquier persona, sino por gente de gobierno. Y dice ahí el 11, al rey Atajerjes de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates. La carta dice así: sepa su majestad que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala, y ya están echando los cimientos. Sepa también su majestad que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia y pide a su majestad que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que le han precedido. Y así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo se fraguaron allí sediciones. Ellos que dijeron: mire el pasado de esa ciudad, no mire el presente donde quieren construir y donde quieren salir adelante. Mire el pasado, lo que hicieron. ¿Y sabe quién es el único que está pendiente del pasado, no? ¿Sabe quién es el único? ¿Cuánta gente cautiva y cuánta gente no ha podido salir adelante porque el pasado los atormenta? Porque todavía viven, el enemigo se encarga de sacarle los archivos del pasado. Y ellos mandaron a buscar esos archivos. Vaya, busquen como Jerusalén, pero no todo el tiempo Jerusalén había hecho eso. Fue en un momento, en una etapa. Pero cuando el enemigo viene, siempre va a atormentar, sacando tu pasado, acusándote con el pasado. Y claro, el rey hace caso. Y dice, en respuesta el rey les escribió: saludos, la carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia, y di orden de investigar en los archivos, y en efecto se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes. O sea, sí encontraron lo que ellos estaban diciendo. Como cualquiera que viene a amenazarte y dice: es que es su pasado, pero usted debe decirle claro: fue mi pasado, bien lo dijo. Y el pasado sirve para dos cosas: para aprender de él y para no volverlo a repetir. Amén. Para aprender de él y para no volverlo a repetir. Pero no para estarlo recordando constantemente y estar en una cárcel, en los pensamientos, en el alma, en el espíritu, por estar preso del pasado. Y dice el verso 21, cuando el rey dice que encuentra todo eso, dice: por eso ordénenles a esos hombres que cesen las labores. O sea, encontraron argumentos que decían y constataban que era verdad.
Y dice: ordénenle a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Yo quiero que usted entienda a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de estructura, de llamado, de ministerio, por qué cuando queremos reconstruir algo, queremos hacer algo nuevo, por qué tanto impedimento. ¿Y por qué usted, cuando tiene un propósito de crecer como persona, de crecer como en todas las áreas, siempre va a encontrar un obstáculo? O sea, cuando usted lo entiende, va a saber cómo enfrentarlo. Cuando no lo sabe, lo primero que hace es el desánimo y la intimidación, y ahí quedó. Pero aquí vino un decreto y el rey les dice: sean diligentes en hacer cumplir esta orden para que no crezca la amenaza. Entonces viene el capítulo 5, está el pueblo que empieza a recibir todo el material, porque Dios a través de ese rey les dio todo. Usted puede leer el capítulo 1, todo ganado para los sacrificios. Además le hizo traer los vasos, los tesoros que se había llevado del templo, que habían sacado del templo, y los tenía Nabucodonosor, el rey, y Ciro los hizo devolver a ellos, para que tuvieran todo para reconstruir. Pero vienen estos decretos. Pero en el capítulo 5 dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos. Cuando usted lee esto en la escritura y dice los profetas Ageo y Zacarías hablaron algo, dijeron algo, pues tienen que ir a leer Ageo y Zacarías para saber qué fue lo que dijeron. Porque ahí nos están contando que ellos se levantaron en medio de ese decreto, ellos se levantaron a decir algo. Y si usted va al libro de Ageo, va a encontrar cómo el Señor, en medio del decreto de cesar las labores, el Señor les da la orden que sigan reconstruyendo. Que había un decreto, pero ellos tenían que hacerlo, seguir. Y el Señor les habla fuerte y le dice a Ageo, le dice: por eso es que ustedes siembran mucho y recogen poco. Porque es que mientras ustedes se preocuparon porque sus casas estuvieran bonitas y bien llenas de todo, mi casa está vacía. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Ageo. Y luego viene con Zacarías, y luego ellos vienen y reciben esa palabra. Y ahí es cuando el Señor les da la palabra y les dice que la gloria postrera de esa casa iba a ser mayor que la primera. Pero ellos tenían que seguir reconstruyendo. Por encima de los decretos, por encima, cuando lo llevamos al plano personal, hay algo que necesitamos para cumplir nuestros propósitos. Yo no sé si aquí acostumbran que cada vez que se cambia de año, hacen una lista de propósitos. Y esa lista, este año sí, este año sí. En nuestro país los gimnasios se llenan de gente llena de propósito de hacer ejercicio. Eso les duró enero, marzo, abril. A esta fecha ya está que colocan promociones todo el tiempo, casi regalando el gimnasio para que la gente vaya. Porque hay algo que nos falta y se llama autodisciplina. Y uno sin autodisciplina no llega a cumplir sus logros, sus propósitos, sus metas. Sean espirituales, personales, las que sean, sin autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? Aquello que me impulsa y me lleva, que así el día esté como esté, yo tengo que hacer mis labores tal cual están trazadas para mí. Pero hay gente que no tiene eso en su vida. No tiene eso, no se exigen a sí mismos. Si usted dice todos los días voy a estar a las 5, 4 de la mañana en oración, usted lo hace. Usted lo hace. Usted no necesita unirse con todos para que estén. Usted lo empieza. Y si así se hicieron un grupo de oración y no vinieron, venga usted. Hágalo usted. Sea autodisciplinado y cumpla. Pero qué fácil, mire cómo es la cosa. Qué fácil es que uno venga y estemos 2 o 3 orando y uno... No vino a la iglesia, no se desanimaron, y es más fácil que no vuelvan a que otros se animen, a que los 3 que vinieron no pueden seguir solos y vamos a estar ahí. Es más fácil desanimarse, es más fácil ir no, pero si nadie fue, llegue usted. Porque usted prometió y se lo dijo al Señor y lo hizo para usted, usted va a empezar y va a ver la respuesta. Pero la autodisciplina es algo que necesitamos todos, desde los púlpitos en adelante y toda la iglesia. Todos necesitamos ser autodisciplinados. Entonces dice que vienen ahí ellos y dice que el nombre, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, dice, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios y los profetas estaban con ellos ayudándolo. ¿Qué pasó? Venían decretos de gobierno,
Venían decretos del rey que estaba, pero había una orden del dueño de todo lo creado. Había una orden del Dios de los cielos que ellos tenían que seguir construyendo el templo, haciéndolo. Y ellos continuaron. Y dice en el verso 3: en ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y le preguntaron: ¿quién los autorizó a reconstruir el templo y restaurar su estructura? O sea, ¿quién los autorizó? O sea, hay decretos de los reyes de la tierra que no pueden hacerlo. Entonces, ¿ustedes por qué lo siguen haciendo? Porque había una orden del Rey de Reyes y Señor de Señores de reconstruir y hacerlo, y esa orden no podía ser revocada. Y dice el verso 5: vea, crea cada cosa que está escrita en la palabra. Usted hizo un propósito, usted hizo algo personal, algo a nivel espiritual, y se levantan cosas para impedirlo. Dice el verso 5: pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces otros que se levantaron y dijeron: no, pues no lo vamos a interrumpir, pero vamos a llevar el caso al rey. Y se fueron, dice, y hicieron una carta, otra carta, y la carta decía en el verso 6: al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera, y dice, y que el trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. ¿Cómo debe ser el trabajo aquí dentro de todos? Un trabajo con esmero y un trabajo que avanza. Y lamentablemente hay que decirlo, pero hay gente que si no está unida en el propósito, estanca. Quiere uno, avanza como 3 pasos y es como el ancla que tiene al barco y vuelve y lo retrocede. ¿Por qué? Porque son personas que no están trabajando con esmero y con el deseo de avanzar. Y por eso necesitamos nosotros entender que esto no es solamente para venir y decir: ay, la iglesia, y vamos al templo y la iglesia. No, esto tiene un propósito eterno, divino. Esto tiene un propósito mayor. Un propósito mayor. Y dice aquí la carta, le dice a él: ponemos en conocimiento a los dirigentes, les preguntamos quién los había autorizado a reconstruir este templo y restaurar su estructura, y cómo se llaman los que dirigen la obra, para comunicárselo por escrito a su majestad. Y mire la respuesta que ellos dieron: somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado ya hace mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, que destruyó este templo y que llevó el pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro pues ordenó que tomara esos utensilios y los devolvieran al templo de Jerusalén, y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios, y desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Y sigue diciendo el verso 17: ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos. Ellos también pidieron que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y además solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Vemos unos hombres que, como portaban la presencia de Dios, sabían hablar a la autoridad y sabían dirigirse a las personas. Ser hijo de Dios demanda tanto. Ser hijo de Dios, nosotros hablamos que estamos en el reino, pero todo reino tiene una cultura, y la cultura del reino es aquí y en toda parte. La cultura del reino está en las escrituras. Él es el rey, el dueño y señor. Un reino tiene una moneda, un reino tiene un idioma, un reino tiene leyes. Un reino se establece como dijo el rey, no como quieren los que viven en el reino.
Y el rey dejó todo aquí establecido. Y la forma como ellos hablaron, la forma como se refirieron a la majestad y hablando y entregando un mensaje, dejaba ver el Dios de quien eran. Y dice en el capítulo 6 que el rey Darío ordenó que se investigaran en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia, y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. Y dice el verso 3: en el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos. Y da las medidas: tendrá 27 metros de alto, tanto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes, una de madera. Todos los gastos, había quedado escrito, serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde deben estar. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a los que le habían llevado la información: a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia. ¿Y sabe qué fue lo que dijo el rey? Dice: aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá, dirigentes judíos, reconstruyan el templo en su antiguo sitio. Y si eso le dio alegría a usted, yo sé que lo que viene le va a dar mayor alegría. Y dice el verso 8: también he decidido que ustedes deben prestarle ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. O sea, puso a los mismos enemigos a bendecir la edificación del templo. A los mismos que se levantaron a decir: miren, investiguen, busquen. Esos mismos el rey le da la orden, y ustedes, a ver, rapidito se ponen a pagar de sus dineros lo que ellos necesiten. Y dice el verso 9: además, todos los días sin falta deberán suministrarles becerros, carneros, corderos, para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Y dice el verso 10: así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. ¿Sabe qué tenían esos reyes? Ellos entendían que aunque ellos no adoraban al Dios de Israel, la oración de intercesión de ellos por él y por sus hijos tenía efecto. Y si lo cree un rey impío, si lo cree un rey idólatra, ¿cómo no lo va a creer su pueblo, nosotros? Que la oración que se hace trae respuesta. Y dice: porque la oración que ellos hacen por el rey y por sus hijos, ellos van a rogar por nosotros. Por eso daban y no veían, no escatimaban en entregar para que el templo fuera edificado. Y dice el verso 11: y he determinado asimismo que quien desobedezca esta orden, lo empalen en una viga sacada de su propia casa, y que le derrumben la casa, y que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir este templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto, publíquese y cúmplase al pie de la letra. Publíquese y cúmplase al pie de la letra. Por eso, cuando usted y yo entendemos el Dios a quien le servimos, puede venir todos esos decretos en la atmósfera, pero para que ellos siguieran reconstruyendo, se levantaron la palabra profética de Ageo y de Zacarías. Hay una palabra profética que debe ser soltada para quebrar, para romper, y para que usted pueda ver que por encima de la oposición Él está guiando el camino y Él nos está sacando en victoria. Amén. El capítulo 7, ahí habla cómo Esdras y ya llegan a Jerusalén con todo lo que el Señor les había dado. Y hay algo que me llama la atención en el verso 11, cuando Atajerjes, otro rey, le escribe a Esdras. Por eso la iglesia, el pueblo del Señor, también está llamado a poder entender y poder hablar y poder establecer relaciones con gente de gobierno.
y está llamada para poder llevar un mensaje diferente. Y dice en el verso 11, el rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Y en el verso 12 dice, Artajerjes, o sea, él como autoridad, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Un rey de autoridad en su tierra, en la tierra, algo terrenal, entiende que tiene enfrente un hombre que no posee algo terrenal, sino algo del mismo Dios verdadero, del mismo Dios, y le habla y le dice a Esdras, sacerdote, maestro versado, o sea, maestro que conocía la ley del Dios del cielo. Y es algo que a veces nos confronta, porque la Biblia habla de obediencia, todo el tiempo es obediencia. Obedezcan las leyes, los estatutos, los preceptos. Viene Jesús, da otras leyes, otros mandatos y dan la orden y están establecidos. ¿Es así o no es así? Pero yo le decía a mi iglesia, y hablaba, y digo en mi iglesia, y le decía este ejemplo: si a veces nos cuesta obedecer una ley de tránsito, ¿cómo nosotros vamos a tener en cuenta todo lo que está aquí? Cuando las leyes están puestas, es para protegernos. Si nosotros vamos, si la flecha dice que es para allá y nosotros nos vamos para allá, vamos en contravía. ¿Es lo mismo aquí o no? Quiere decir que muy probablemente podemos encontrarnos con alguien o con alguien que vamos a generar muerte. Entonces la gente va en contravía y reprende al diablo, y ese es un error. Va en contravía, yo no importa, yo voy en contravía, Dios va conmigo. No, es que hay una ley que hay que respetar y hay que cumplir, porque Dios es un Dios de orden, y el orden, donde está el orden, está Él. Así de sencillo, donde hay orden, está Él. Porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía, vino Él a través de su presencia y su espíritu, y todo tomó forma. Entonces no podemos hacer locuras y después reprender al diablo en medio de una locura. Es sencillo, no compliquemos la escritura. No es complicar la escritura. Si la ley dice que para allá no es, para allá no es. Nosotros vivimos en una ciudad Bogotá, muy ajetreada en el tráfico, en el transporte. Y eso dice la gente de todo lugar que va, que quien maneja en Bogotá o conduce en Bogotá, conduce en cualquier parte. Porque hay una forma, Dios mío, es impresionante cómo la gente no le ve problema a pasarse una luz, a pasarse, es fuerte. Pero yo digo, listo, soy la gente, el pueblo, aún uno. Yo a veces cuando voy y mi esposo va manejando y va uno y dice, no, es que yo tengo la vía, y va rápido. Le dije, sí, tú tienes la vía, pero sé prudente, porque el otro de pronto no puede tener la misma sabiduría tuya. Entonces uno se cuida por uno mismo. Yo puedo tener la vía, pero si el otro no sabe. ¿Sabe por qué? Y eso es un paréntesis. En mi país, hablo en mí, hay una diferencia grande entre conducir y manejar. Porque conduce el que aprendió en un curso donde le dieron su licencia, y maneja el que le enseñó el tío, la tía, la abuelita, y ese es el que aprendió a manejar. Pero aprendió a manejar, pero no le enseñaron sino el freno, el acelerador y hágale. Pero no le dijeron, esta luz indica esto, esta señal indica esto. Por eso el que conduce hace diferente, sabe cómo respetar, porque aprendió las leyes de tránsito. Hay diferencias. Usted aprendió de esa manera, preocúpese por conocer el manual de tránsito. Porque no podemos conducir, no todo el que tiene ya listo, aprendió a conducir, puede salir con un vehículo, puede hacer mucho daño. Entonces esas cosas, cuando las vemos ahí, estos hombres de oración, estos hombres que de verdad marcaron la historia, fueron hombres que cumplieron y estuvieron, no en parte, no a medias, cumpliéndole a Dios, totalmente. Y por eso cambiaron la atmósfera, por eso cambiaron situaciones, por eso cambiaron muchas cosas, porque su vida es integral. No podemos, esto sí lo hago bien, esto no lo hago bien. No, vamos cada día, como dijo el apóstol, creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Él. Pero vamos creciendo. Lo que usted ya hacía, lo que ya hizo hoy no estuvo bien, mañana se levanta con toda la intención de decir, no voy a repetir lo que viví ayer. Y es su decisión y es su propósito y es su autodisciplina de decir, quiero cambiar. Y lo va a lograr.
Entonces ahí viene y todo lo que el Señor le da, le dice que ha dispuesto a darle el oro, todo. Esa es otra historia que se la resumo, pero yo amo leer la escritura, porque yo no puedo coger un texto, tomar un texto y de ahí hacer una enseñanza sola cuando no conocí toda la historia. Y necesitamos aprender. Yo les coloco el ejemplo. Yo no sé si aquí hay sitios turísticos. En mi país hay lugares donde uno va y son los niños pequeños o niños de 10, 12 años que van y le enseñan a uno toda la historia. Por aquí pasó el Libertador y esto pasó, y le cuentan a uno la historia. Usted debe conocer la historia. Usted debe saber en qué momento, por qué lo habló, a quién se lo dijo, por qué lo dijo. Porque esa es nuestra labor. El Señor dijo, no lean las escrituras, dijo, escudriñen las escrituras. Y escudriñar va más allá de leer. Escudriñar es encontrar aquellas cosas grandes y ocultas que no sabíamos, pero que están ahí. Eso es escudriñar. Y en el capítulo 8, entonces el rey le entrega todo, madera, oro, plata, todos los animales, toda la riqueza que llevaban para la construcción del templo, para reconstruir. Y ellos tenían que pasar un lugar muy peligroso, cruzar un río muy peligroso. Y corrían el riesgo que allí los robaran, que allí les quitaran los que llevaban. Entonces Esdras, vuelvo y digo, la oración, Esdras dice que en el capítulo 8, verso 21, dice, publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. O sea, hizo un ayuno y se metió en ese ayuno con todo el pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque dice en el verso 22, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos. Vamos por partes. Viene y le da todo lo que necesitan y le da mucho más, le da mucha abundancia. Y tienen que pasar ese momento difícil y tienen que pasar ese río, y dice, entremos en ayuno y vamos a orar todos y vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar a cruzar ese río. ¿Por qué? Porque es que dice, sentí vergüenza de decirle al rey que me colocara un ejército de personas que nos cuidaran, cuando todo el tiempo le he dicho que la mano de Jehová está para cuidar a los que le temen. O sea, él dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, Dios nos guarda, Dios nos bendice, pero mándame escoltas. Él dijo, no necesito escoltas, necesito que el Dios del cielo, ¿cómo le voy a pedir escoltas que me guarden el camino cuando yo le he predicado a este Señor que el Dios de Israel todo el tiempo nos guarda y nos protege? ¿Sí ven la coherencia que debemos tener? ¿Sí ven la coherencia? Porque usted dice, no, Dios nos guarda de todo mal y peligro, pero mándenos la policía que nos escolte. Él dijo, no, prefiero entrar en ayuno con todo el pueblo. Y dice el verso 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. El ayuno y la oración son las armas espirituales que la iglesia tiene, las cuales no debe soltar por nada ni por nadie. El tiempo que usted tiene para Dios no es intercambiable con nada ni con nadie. De 24 horas al día que tenemos, nosotros debemos organizar, ser buenos administradores del tiempo. Es la historia que he estado hablando estos días de los 1440 minutos que cada uno tiene a diario. Y decía una enseñanza, es como si usted recibiera $1440 cada día, pero no puede ahorrarlos, no puede decir mañana y pasado mañana, no, los tiene que gastar ya, hoy, cada día. Usted verá si los gasta, los regala, los presta, usted verá qué hace con esos minutos, pero tienen que irse el mismo día. Esos son los 1440 minutos de hoy que ya mañana no estarán. Ya mañana recibe uno, hoy a las 12 de la noche recibimos los 1440 nuevos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y cómo de esos no vamos a decir, Señor, el tiempo tuyo es solo tuyo y necesitamos hacerlo. Ahora, luego viene el capítulo 9. Todo esto es para poderlos llevar a lo que el título que tenían en la pantalla, en la diapositiva. Dios te dice, cuida mi casa. Y dice aquí que Esdras empieza, toda esa bendición que traen, todo eso que el Señor empieza a derramar sobre el pueblo, toda la riqueza que había para reconstruir. Y dice, después de todo eso, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Cuando el Señor le dio la promesa de la tierra prometida al pueblo, le dijo, ustedes van a pasar por estas naciones, todos los cananeos, fereceos, los que nombra ahí. Y él dio una orden y dijo, ustedes solo van a pasar,
pero no se van a mezclar ni con las costumbres, ni con lo que vean, ni con la idolatría. Como lo dijo Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Así que sea cuidadoso que permite que entre a su templo, a su vida. Y ellos se mezclaron. Y una de las mezclas que hicieron, dice en el verso 2, de entre los pueblos, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y dice esta frase: y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. ¿De qué nos sirve a nosotros declarar que somos linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, si vivimos mezclándonos con las costumbres paganas? El linaje santo se ha mezclado, le dice el Señor. Le dicen a Esdras, el linaje santo se ha mezclado. Dice la versión internacional: esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. La raza santa. Nosotros, ustedes no sé cuándo, las mascotas, los perritos, los animalitos tienen raza, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos un labrador, debemos buscarle una igual para que la raza sea pura. Esa es. Puede pasar cualquier otra perrita y eso nos va a salir una deformación, porque no es la misma raza. Y el Señor, mire ese linaje santo, que la orden que había era que no se unieran en yugo desigual. ¿Y cuánto yugo desigual en la iglesia? Yo lo convierto, yo la convierto, él va a la iglesia, ya se va a bautizar. Eso está aquí y en todo lado. Usted no convierte a nadie, empezando por ahí. Lo que no hace el Espíritu de Dios no lo hace nadie. Y muchas veces he tenido que hablar a mujeres y ministrar a mujeres con llamado, con mucho propósito en Dios, que hoy por hoy están frustradas porque unieron sus vidas en yugo desigual. Y el que un día se bautizó, el que un día pasó al frente, el que un día habló en lenguas, el que un día hasta se cayó, apenas se casó, dijo: no vuelve más a esa iglesia. Y no quiero más que sirva en esa iglesia. Y están frustradas porque había un llamado y había un propósito, pero no supieron elegir bien. Y aquí el pueblo empieza Esdras y dice: pero ¿cómo es posible? Y dice aquí que los primeros en cometer esa infidelidad habían sido los jefes y los gobernantes. Y por eso es que yo con temor y temblor les digo: toda palabra que uno predica y que el Señor nos da la responsabilidad, empieza primero en este altar. Y desde el altar hacia allá. Desde cada persona que pisa este altar, sea lo que sea, haciendo lo que Dios le ponga a hacer, debe evaluarse, porque esto no es un lugar para jugar. El altar es santo. El altar es santo. No es cantar, no es hacer, no es estar ahí y ser líder, porque hoy la gente, hablo en mi país, tiene mucho afán de que le digan pastor, pastor, ministro. Preocúpese por ser un siervo diligente, un siervo que ama, un siervo que hace todo de la mano del Señor. Y ese es el mejor título, un servidor de Él. No digo que no títulos, sí, claro, los hay, los respetamos, es bíblico, están ahí. Lo que digo es que no viva de un título, que su vida refleje el título. Y dice ahí en verso 9, el capítulo 9, que cuando Esdras escuchó eso, que se habían mezclado, que el pueblo se había mezclado, dice: me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba. Si uno medio se arranca uno y le duele, imagínense, él se cogió en su desespero, porque sabía la gravedad que venía al pueblo por haber roto ese mandamiento. Y dice que se arrancó los pelos de la cabeza y de la barba y se postró muy angustiado. Entonces, por causa se postró. Ay, no puedo correr. Hay algo. Yo nací en el Evangelio, gracias al Señor. Nací en el Evangelio. Dios me da la oportunidad de toda mi vida servirle. Jamás por su gracia y favor, porque solo por su gracia y favor fui al mundo a ver qué pasaba y me devolví. Porque hay gente que dice: yo conozco del Señor hace 30 años, pero fiel un mes. O sea, los otros 30 años, ¿qué pasó? Pero fiel un mes o fiel un año. Y Dios me da el privilegio de estar todo mi tiempo, toda mi vida ha transcurrido sirviéndole a Él, dentro de su iglesia, dentro de su reino. Entonces, desde muy pequeña yo veía que cuando me llevaban a la iglesia, lo primero que hacían los hermanos y mi mamá, que me enseñó, era
A ver si aquí lo hacían igual. Cuando uno llegaba y el culto no había empezado, ¿qué era lo primero que uno hacía? Doblar su rodilla y orar. Hoy por hoy, hasta que no empiece el culto, chatean en el teléfono, esperan, hablan. ¿Y qué más? Cuénteme la vida el fin de semana, ¿qué hizo? Y dice Esdras, me postré. Y el postrarse delante del Señor va más allá que el arrodillarse. El postrarse es cuando uno coloca su frente contra el piso. Ver a un musulmán haciendo eso no es raro. Tal vez ver a un cristiano, ve, ¿y este qué le pasa? Estamos en nuevos tiempos, nueva época. No. Cuando uno se postra delante del que todo lo puede, delante del Rey, delante de a quien debemos, si le hacen venia humanamente a una persona aquí en la tierra, ¿cómo nosotros no nos vamos a postrar delante de Él, que es nuestro creador, es el Dios de todo lo creado? Y son momentos, cada uno en su nivel lo hará, cada uno en su nivel lo entenderá. Pero nosotros encontramos una parábola, la del fariseo y la del publicano. El uno puesto en pie, yo esto, y el otro, de quien menos esperaba, era el que estaba de rodillas. Nosotros no podemos perder eso. Nosotros no podemos perder eso. Y dice ahí que él se postró en oración. Y dice, y por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y dice, a la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios, y le dije en oración. Él no había cometido ese pecado. Ellos venían trabajando y librando batallas para reconstruir el templo. Como cuando en la familia alguien rema y alguien trabaja y alguien va llevando la barca y los otros desentendidos, haciendo cosas que no van con el propósito. Pero Esdras venía trabajando y viene y se encuentra con esto y dice, yo le dije al Señor en oración, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Y empieza a orar. ¿Sabe una cosa? Nada de lo que ellos vivieron, incluso la oración de Daniel, la oración que hizo Esdras, jamás culparon a Dios. Dice el verso 15, Señor Dios de Israel, tú eres justo y tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpable somos y estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Y a veces la gente culpa a Dios. Hay gente resentida con Dios por la pérdida de un ser querido, por la pérdida del trabajo, por alguna pérdida, por algún dolor, por alguna aflicción. Y hay gente que se jacta diciendo, estoy enojado con Dios, estoy enojada con Dios. Eso no tiene sentido. Ellos nunca culparon a Dios. Entonces en el capítulo 10 reconocen, hablan, sacan todo el pecado, empiezan a tomar medidas, porque una vez que usted escucha una palabra, lo que tiene que hacer es obedecerla. No es otra, no es más, si le digo, usted debe tomar el hábito, el buen hábito de siempre venir a la iglesia, en que tomar nota. Porque usted cuando estudió desde su edad escolar, preescolar, hasta hoy, si todavía estudia, nunca le dijeron, sí, usted es tan inteligente que no tome nota de nada. Toca escribir, porque es un método de aprendizaje. Y el día que usted está enfrentando una situación, usted vuelve y mira sus apuntes y dice, esta es la palabra que Dios me dio tal día. Y es un buen hábito tener cómo anotar y escribir lo que el Señor habla al corazón. Nehemías, que trabajó de la mano con Esdras en este proceso también, en el capítulo 10, mírelo rápidamente para orar conforme a esa palabra. Nehemías en el capítulo 10, en el capítulo 9, Esdras, vuelve y retoma Esdras la historia, donde él está confesando los pecados de Israel. Esdras confiesa los pecados, todo, se lo dejo de tarea. A ver, ¿cuántos van a hacer la tarea de leer todo el libro de Esdras? Levanten la mano. Ahí, lo van a leer, ahí está. Autodisciplina para leerlo. Si usted se lo lee en esta misma noche, lo saca, porque es muy corto. Entonces, 9, él confiesa todos los pecados. Pero una vez hay confesión, viene el capítulo 38, el verso 38 del capítulo 9, y dice, a causa de todo eso que ellos confiesan que no hicieron bien, hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y en el capítulo 10 dice, el pueblo se compromete a obedecer la ley. Entonces reconocieron lo que no estaba bien, confesaron delante de Dios,
corrigieron sus acciones y ahorita ellos van a hacer un acta que van a firmar. El acta no se la podían mandar a Dios por ningún correo, pero fue como un acto delante de Él de que reconocían y hacían las cosas para el Señor. Y dice en el capítulo 10, desde el verso 1 hasta el 27, nombra a todas las personas, y el verso 14 dice los cabezas del pueblo y nombra a las personas. Cuando dice los cabezas, no puedo dejar de retomar la cabeza que fue establecida por el Señor, que es el varón. Nosotros necesitamos que el varón tenga claro la autoridad que Dios le ha entregado, no el autoritarismo, que es diferente, la autoridad como cabeza. Si usted ve su organismo, cuando le duele la cabeza, un dolor de cabeza lo puede dejar sin fuerzas. Cuando la cabeza no funciona bien, hay trastornos. Lo mismo, si la cabeza, que es Dios le dio ese gran privilegio al varón de ser cabeza, de llevar la estructura, de ser el eje de ahí, de la casa, si no está funcionando bien, de ahí para abajo el hogar no va a estar funcionando bien. No podemos decir, hombres, que vaya ore usted, esposa mía, que vaya la mujer mía a orar, que ella ora bien. El hombre es ejemplo en todo, y como cabeza debe tomar la autoridad dada por Dios y guiar su casa, su familia. Vuelvo al orden y al diseño de Dios, y eso es lo que trae bendición. Entonces esas son las personas que tomaron el desafío de firmar el acta. Y dice en el verso 28, el resto del pueblo, sacerdotes, mire todo el pueblo, el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo y todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, los hijos y las hijas, y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había establecido a través de Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, las normas, los estatutos del Señor. Ellos estaban comprometiendo. Y dice, verso 30, además todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Era un compromiso delante de Dios, velar por el linaje del pueblo del Señor. Como familias debemos eso tener, antes de solo estar pidiendo el pan, la comida, lo que necesitamos. Eso es un motivo de oración. Mis hijos no se casarán en yugo desigual. Mis hijas, Señor, tú ya le estás preparando la persona con la que va a compartir su vida. Pero como vivimos orando como los gentiles, por eso lo dejamos por fuera. Cuando el Señor enseñó la oración y nos enseñó a orar en el Mateo 6, más adelante, después del Padre Nuestro, cuando llega a busquen el reino y su justicia, el Señor le dice, pero no oren como los gentiles, que ellos oran, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Dice, no oren como ellos, porque el Padre ya sabe ustedes de que tienen necesidad. Por eso busquen su reino y su justicia, para que las cosas estas sean añadidas. En otra forma, nosotros desde los púlpitos no podemos enseñar a orar por las añadiduras, sino por establecer el reino, porque eso ya viene por consecuencia de servirle a Él. No, ¿lo dice o no lo dice? No oren, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ese era el afán de los gentiles en la oración. Pero cuando buscamos establecer su reino, es decirle, Señor, mis hijos, mis hijas no son hechos para la prostitución, para el pecado, para la delincuencia. Mis hijos, mis hijas te van a servir, ellos serán guardados. Pero ¿cómo podemos orar así cuando a veces ni siquiera las autoridades, que son los padres, están firmes con Dios? No podemos querer que nuestros hijos vayan, busquen de Dios y oren cuando papá y mamá no dan ejemplo. Y necesitamos ser coherentes en nuestras acciones. Y dice el verso 31, también prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no le compraríamos nada. Y prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Eran las leyes que estaban establecidas. Una de ellas es que el pueblo se congrega el sábado y es el día para el Señor. Nosotros estamos el día domingo, pero no es un día, es un culto de 2 horas, mucho 3 horas. Y de las 3 horas, si el culto empieza a las 9, muchos llegan a la 1:30. O sea que ya se perdió la mitad del culto. Y otros llegan al final, pero salen y dicen, ya fui a la iglesia, ya estuve en el día del Señor. Y ellos se estaban comprometiendo, el día tuyo no vamos a hacer nada que no sea estar
buscando de ti. El reposo no es quedarse, a veces la gente ha malentendido el reposo. No, como es que debo reposar, se queda durmiendo en la casa. No, ese no es el reposo. El reposo es que todas las actividades, 6 días trabajé, ahora mi reposo está en Él. Voy a llenar mi alma, a llenar mi espíritu, a conectarme con Él. Ese es mi reposo en Él. No es quedarme durmiendo en la casa porque el Señor me mandó a reposar. Es reposar en Él y tomar las fuerzas que mi alma y mi espíritu necesita, porque al venir a su casa, eso es lo que Él derrama sobre su iglesia, porque ya vimos la importancia de estar aquí. Entonces ellos se comprometieron a no permitir ni hacer negocio, ni a comprar, ni a vender el día de reposo. Es el día del Señor y lo vamos a respetar. Usted el domingo que viene aquí, venga a lo que viene y cúmplale al Señor. Usted a su trabajo no puede estar llegando tarde todo el tiempo. Entonces a la iglesia porque sí. Los que sirven en el ministerio, los que sirven, los que están ahí, en su trabajo donde empiece a fallar o llegar tarde, no lo van a permitir. Pero ¿por qué tenemos servidores que el mismo domingo amanecí enfermo, no voy? El mismo domingo están enviando mensajes, todas las semanas también, y el domingo se enfermaron. Fue el día que escogieron para enfermarse. Pero a la empresa hay que cumplir, al trabajo hay que cumplir, al Señor pues si me queda el tiempo, le cumplo. Cambiemos las prioridades, que era lo que estaba haciendo el pueblo. Y dice el verso 32 que dice, además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas, el holocausto diario, los sacrificios, la luna nueva, la fiesta solemne, las ofrendas sagradas. Y dice, y todo el servicio del templo de nuestro Dios. Usted viene a este lugar y usted sabe que aquí cuenta con agua en los baños. Y usted nunca pregunta, ¿tuvieron para el agua? No, usted da por sentado que el agua tiene que estar. Usted viene y encuentra el templo siempre limpio y adornado, porque usted da por sentado que así lo tiene que encontrar. Pero cuando usted ama, como usted ama su casa, usted no va a venir, esas recomendaciones sobrarían. Porque es que usted en su casa no vive echando basura, a menos que sea desordenado. Pero usted su casa la cuida, usted su casa la limpia, usted su casa la quiere embellecer. ¿Es así o no es así? ¿Cómo no hacerlo con la casa del Señor? Y no venir a traer la basura, sino a sacar la basura y a venir a bendecir el lugar donde nos reunimos en su nombre. Y dice el verso 34, y ahí sigue usted, se lo dejo de tarea. Empiezan a colocarse en orden. Verso 35, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también presentar nuestros primogénitos. Mejor dicho, ellos habían dejado de hacer todo. Y dice el verso 37, convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas. Son ellos quienes recolectan todo de los pueblos donde trabajamos. Y dice, los levitas por su parte depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino, de aceite. Guardarán los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros, los cantores cuando están de servicio. O sea, ellos tenían que volver a ordenar el templo. Ya habían reconstruido, ya estaban reconstruyendo y estaba todo el material para la estructura física. Ahora tenían que ordenar este templo. Porque si usted sale de aquí, esto es una estructura más que está aquí. Pero esto se convierte en el templo en su función total con toda la gente acá. Porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Desocupados no tendría sentido, ¿o sí? Pero cuando estamos aquí, somos su casa y somos su pueblo. Ya el Señor dio la estructura y el orden, las riquezas, todo para construir el templo, la estructura. Ahora tenían que organizar los templos físicos, su vida, su alma, la obediencia a Dios. Porque de nada sirve tener un templo muy bonito y muy edificado para el Señor cuando los templos espirituales no están bien. Por eso debemos trabajar. Y mire cómo termina esto, y por eso todo esto para venir a lo que vi en la pantalla. Y dice el verso 39 al finalizar, de este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. O sea que ese aviso que estaba allí, que dice, Dios te dice, cuida mi casa, se les alargó la lista. Porque ahí solo decía que la basura, que los pasillos, que apague el celular. ¿Y cuál era la otra?
las áreas comunes y no comer dentro del templo. Aquí ellos están diciendo, no habrá yugo desigual en tu templo. Vamos a cumplir con las ofrendas, con los diezmos en tu templo. Porque mucha gente quiere solo orar y no quiere ofrendar. La balanza está así. Debemos ser equilibrados. ¿Estamos de acuerdo? Colóquese en pie, por favor. Vamos a orar en esta noche. Dios es bueno y Él mira que nuestro templo no le falte nada, y nosotros miramos que a su templo no le falte nada. Y así como nos preocupamos por embellecer este templo espiritual, físicamente, y cuidarlo, vamos a embellecer este templo, nuestro templo físico, limpiándolo de todo lo que no hay. Yo sé que Dios habló a cada uno. Y vamos a tener un tiempo de oración. El que se quiera arrodillar, postrar, hágalo. El que quiera venir aquí al frente y doblar sus rodillas, hágalo. En esta casa, todo lo que suceda, la gloria es para Él. Aquí no venimos a que nos vean, aquí venimos a que Él nos vea. Y es un buen acto de adoración. Volver a la estructura, volver al inicio de lo que Él quiere y estableció. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Hoy como tu pueblo, hoy como iglesia, Señor, venimos a este lugar. Hemos venido a este lugar para darte gloria, para darte honra y para decirte gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque eres tú quien toca los corazones, eres tú quien toca las vidas, eres tú quien hace algo nuevo en cada uno de nosotros. Señor, hoy venimos delante de ti y sabemos que en esta tu casa hay bendición, que en esta tu casa hay respuesta, que en esta tu casa hay libertad, que en esta tu casa mora tu espíritu. Por eso hoy nos levantamos a clamar, vamos todos orando y empieza a declarar: Señor, viene un tiempo nuevo para mí, para mi vida, para este templo, para mi hogar, para mi familia. Y dile: Señor, yo creo en que tú reconstruyes, tú haces algo nuevo, como el Señor le dijo a Jeremías cuando fue a la casa del alfarero. Aquella vasija se rompió, pero el Señor dijo: dile al pueblo de Israel que así mismo puedo hacer yo una nueva vasija. No importa lo que tu proceso quiso tener ahí, no importa lo que el proceso quiso traer a tu vida. Dile: Señor, hoy estoy convencido, hoy estoy convencida que hay poder en tu nombre. Hoy adoramos, hoy buscamos tu rostro y tu presencia. Bendecimos tu nombre. Los que sirven en la iglesia, levanten sus manos al cielo. Ahí decía: los servidores, los cantores, los porteros, todo el pueblo, las mujeres, los niños, todos orando y declarando y diciéndole: Señor, nos comprometemos a valorar tu casa, a cuidar tu casa. Piensa en qué forma has descuidado la casa de Dios. Piensa en qué forma has descuidado. Cada convocatoria que hace la iglesia es para que tú estés aquí alimentándote, para que tú estés aquí llenando tu vida, tu corazón, todo tu ser de su presencia. Padre, hoy te adoramos, Señor, y te damos gloria y te damos honra. Padre, creemos que tu presencia está en este lugar y en esta hora se quiebra toda obra del maligno, Señor. Todo lo que quiere venir, Señor, a desanimar, a desalentar, a una intimidar. Ahora por el poder de tu palabra, Señor. Ahora por el poder de tu palabra, oh Dios del cielo, Señor. Bendito eres tú, mi Señor. Bendito eres tú, mi Dios. Padre, hoy te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor, y te decimos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Vamos, dile: Señor, hay algo nuevo para mí. Hay algo nuevo para mí. Tu palabra edifica. Tu palabra hace algo nuevo cada día. Tu palabra, Señor, nos llena de sabiduría, oh Dios. Y te bendecimos, Señor. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Padre, hoy mira todo lo que ha pasado en cada hombre, en cada mujer, Señor. Tú eres el Dios que restaura lo que pasó. Y si has sentido oposición, en procesos personales, en propósitos personales, ahí con tu mano levantada al cielo, vas a empezar a declarar esa palabra que va a romper, esa palabra que va a traer esa sanidad que tú necesitas. Y dile: Señor, hoy me levanto en el poder y la autoridad. Vamos, la iglesia. Vamos, iglesia, empieza a orar y dile: Señor, hoy yo creo, había un decreto de estos reyes, un decreto humano, de una autoridad,
Pero la palabra profética de Ageo y la palabra profética de Zacarías los hicieron levantar y seguir avanzando. Dile: Señor, hoy abro mi boca para decretar que no importa lo que se haya levantado, tú eres poderoso. Que no importa lo que haya querido venir a estancar ese propósito en mi vida, hay uno mayor en ti que viene a cumplirse. Y declara lo del salmista: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. La única palabra que puede romper eso es su palabra. Y empieza a declarar: llena el depósito de tu espíritu con su palabra y dile: Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Señor, que tu propósito se cumple. Vamos, revístete del poder de lo alto y dile: Señor, todo espíritu de muerte que quiso venir sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mis finanzas, todo lo que quiso traer, Señor, desánimo, todo lo que quiso traer intimidación, hoy en el poder y la autoridad, en el poder y la autoridad de tu nombre, hemos venido, Señor, para declarar que hay victoria porque tú nos has entregado esa victoria. Padre, quita todo manto de muerte, de esterilidad, de todo lo que haya venido para sacarte del propósito. Y dile: Señor, ahora, por el poder de tu palabra, su espíritu está aquí y su espíritu trae libertad. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Vamos, iglesia, decláralo, abre tu boca, decláralo. Dile: Señor, hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Maravilloso eres tú, Señor, maravilloso eres tú, Señor. Te adoramos, oh Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Levanta tus manos al cielo y ora por la iglesia. Todos unidos como un solo hombre, como decía Esdras. Vamos a orar por la iglesia, por seguir estableciendo el reino en este lugar, en este sector. Todos, no uno ni dos, todos. Y dile: Señor, tú nos has puesto aquí como luz en medio de tinieblas. Y empieza a declarar: Señor, lo que viene es mayor. La gloria postrera de esta casa será mayor. Y dile: Señor, vienen cosas grandes. Empieza a creer. Ahora empieza a decretar que todo lo que el enemigo quiso hacer, ellos mismos tendrán que venir a honrar y dar la gloria al único que dio la orden, que en medio de decretos negativos ellos mismos tuvieran que honrar. Por eso es que el Señor convierte toda maldición en bendición. El Señor convierte toda maldición en bendición. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dale la gloria a Él, iglesia. Solo Él merece la gloria, la honra y el honor. Aleluya. Maravilloso eres tú, mi Padre. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Aleluya. Espero que esa palabra, sé que esa palabra quedó en su corazón. Y como va a seguir leyéndola en la casa, va a ser mucho mejor. Gracias por la oportunidad. El Señor me ha permitido escribir 3 libros. En esta oportunidad solo traigo 2. Uno específicamente a las mujeres, un mensaje al corazón de las mujeres. Y este que es para los padres, es herramientas para en una conferencia que trabajamos como ser excelentes padres a través de una historia de la vida real. Y cada libro que Dios me ha permitido escribir, la única fuente que tengo es la escritura, porque hay muchos libros, me gusta leer y son buenos, pero la escritura es la que nos lleva hacia toda la verdad. Así que allí estarán en la parte de atrás. Y gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga, les guarde, y que siempre que lean el aviso en la pantalla que dice que van a cuidar la casa de Dios, se acuerden siempre de esta enseñanza. Amén. Dios les bendiga. Gracias.